a continuar, chicos. Vamos a continuar con la presentación. Vamos a seguir hablando de could. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan con respecto a esto, me la hacen saber. Bueno, entonces, el modal verb could se utiliza de igual forma, con lo mismo que habíamos trabajado en la palabra can. Primero va el pronombre personal o el sujeto de la oración. Siempre lo vamos a ver de primero en oraciones afirmativas o oraciones negativas. En segundo lugar tenemos el auxiliar, que es could o could not o couldn't. Por último, el verbo y su respectivo complemento. Entonces, por ejemplo, mi abuela podía nadar. Tiempo pasado. Ella no podía caminar. Preguntas. En manera de pregunta, primero va el auxiliar, luego va el sujeto, y por último, va el verbo con el signo de pregunta. Entonces, pregunto, Paula, Lozano, Paulita, ¿qué podías hacer? ¿Qué no podías hacer cuando eras chiquitica, cuando eras bebé? Caminar. Caminar. Paula couldn't walk. Paula no podía caminar. Angie. O bueno, Mariana. Señor profe. ¿Qué podías hacer tú antes de que pasara la pandemia? Salir a la calle. I could. O bueno, Mariana could go out from her home. Mariana podía salir de su casa. Jimena, dime. Podía ir a donde mis abuelitos. Jimena could go to her grandparents' house. Podía ir a la casa de los abuelitos. Esteban, tenías la manito arriba, dime. Profe, para decirte una oración, Dime. o bueno, lo que podía hacer antes, profe, pues, Dime. profe, antes yo podía ir más sin problemas, o sea, visitar a mi familia antes sin muchos problemas. Yo era más feliz sin problemas poder viajar. Esteban could go to visit to anyone. Esteban podía visitar a quien quiera. Ronald, dime. Sí, profe, antes de la cuarentena yo podía salir a la calle a jugar fútbol y baloncesto. ¿Listo? Ronald could go to the park. Ronald, una pregunta. Señor profe. Tú tienes una hermanita, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué te acuerda tu hermanita que tú no podías hacer cuando eras chiquitico, más chiquito? Es decir, ¿qué hace tu hermanita que tú no podías hacer? Mi hermanita lo que puede hacer es correr. Correr. Yo no puedo correr tan rápido como él. Ok. Entonces, vamos a decir que Ronald no podía correr mucho. Ronald couldn't run.
fast. Ronald no podía correr. ¿Listo? Si se dan cuenta, chiquitines, es la misma vaina. La misma oración, las mismas tipos de oraciones. Sino que ahora estamos hablando en pasado. ¿Por qué? Por la palabra could. Uy, está escrito mal. Ya. ¿Listo? Esa es la diferencia. No es más, presente y pasado. Entonces, eso es lo único diferente. No hay otra cosa diferente. Siempre vamos a tener en cuenta eso. Siempre va a ser lo mismo. ¿Qué hay de diferencia el pasado? No es más. ¿Alguna duda? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chiquitines? ¿Todo claro? ¿Ya tomaron apuntes de esto? Ok. Yo no, profe. ¿No qué, papá? No he tomado apuntes. ¿Tomas apuntes, por favor? ¿Podemos continuar? Sí, profe. Sí, profe. Espérate, profe, es que me falta un poquito. Listo, profe, ya terminé. ¿Podemos continuar entonces? Sí, profe. Listo. Seguimos entonces. Pónganme atención ahora sí a los usos. Los usos van a darse cuenta que son parecidos, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Primero, presente, hablar de presente a pasado es una cosa muy grande. Es un cambio muy grande. Por otra parte, los niveles de formalidad que hablábamos.
En primer lugar, tenemos las posibilidades o las habilidades. ¿Qué significa eso? Utilizamos could para hablar de posibilidades o habilidades que nosotros teníamos o que podíamos hacer en el pasado. Por ejemplo, yo podía nadar cuando tenía 5 años. I could swim when I was 5 years old. Otro ejemplo. My grandmother could speak 7 languages. Mi abuela podía hablar 7 lenguajes, 7 idiomas. When we arrived home, we could not open the door. Cuando llegamos a casa no podíamos abrir la puerta. Could you understand what he was saying? ¿Pudiste entender lo que estaba diciendo? Todo es en pasado. ¿Sí se dan cuenta? El orden, la forma de escritura, la estructura gramatical, si se dan cuenta, siempre es la misma. Pronombre, verbo, complemento. Pronombre, verbo, complemento. Pronombre, verbo, complemento. Pregunta. Auxiliar, pronombre, verbo, complemento. ¿Listo? Es lo mismo. Si se dan cuenta, lo único que cambia es el tiempo gramatical en el cual nosotros estamos escribiendo. No es más. ¿Hay alguna duda? No, profe. Bueno. No, señor. Seguros. Todo claro. Dime. Profe, ¿qué seguro? Ahora, recordemos que por ahí, cuando estábamos viendo can, cannot, dijimos que se podía decir can, cannot, o can't. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la manera formal de decir que no, poder, no puede en presente? Cannot o can't. Can't o cannot. Recordemos, la forma de escritura completa es la manera formal. Y la manera acortada, contraída, contracción, can't, es muy informal. Lo mismo sucede aquí. Could not, formal. Couldn't, informal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señor. No sé. Listo, profe. Bueno, pues. Entonces, por último, ¿puedo cambiarla así? Sí. Por último, Espera, profe. tenemos el uso
más importante de este tiempo, o bueno, de esta forma. Y para eso necesito a mi amiga la gorrita. La manera formal y la manera informal. Resulta que el uso que viene es para pedir favores. Para pedir favores de manera informal, decimos can't. ¿Se acuerdan? Que yo les dije que habían unas de manera formal, persona con corbata, y de manera informal, como si yo estuviera hablando con mi parcero. ¿Cierto? Entonces, la palabra can se utiliza para pedir favores de manera muy informal. Dice el ñerito, parcerito, ¿me presta la sal? Esa es la manera muy informal. La manera formal utiliza could. Por ejemplo, resulta que yo voy, no sé, por el centro de Bogotá y voy perdido. Y le digo a un oficial de policía, could you tell me where is the bank? ¿Puede decirme dónde queda el banco, por favor? Could se utiliza de manera formal. Ahora, por ejemplo, resulta que yo quiero comprar una camiseta y le digo a alguien, could you send me the catalog, please? De manera Sí, muy déjame el formal. catálogo. ¿Me deja ver, por favor, el catálogo? Gracias. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre can y could en este caso? Cañerito. Could. Can de manera informal, could de manera formal. ¿Claros? ¿Alguna pregunta? Claro. señor. No, señor. Último, no te escuché bien. Nuevamente, póngame mucha atención. Cuando yo utilizo la palabra could, soy una persona muy formal, una persona muy fina, muy seria para hablar. Pero si yo utilizo la palabra can, es Sí, como si yo estuviera hablando con mi parcero, mi amigo, como si yo estuviera hablando entre socios, ¿sí? Eso es a lo que yo me refiero. O sea, cuando yo estoy hablando como si fuera un ñerito, más o menos, de manera muy informal, demasiado informal, nosotros utilizamos la palabra can. Pero si estoy hablando de una manera más formal, de una manera seria, recatada, utilizo la palabra could. ¿Listo? Esa es la explicación y esa es la diferencia. ¿Alguna duda? No, señor. Bueno, pues entonces, mientras ustedes terminan de copiar, yo voy alistando el documento de su tarea de esta semana. Profe, Profe, ¿y hasta cuándo hay plazo? Pero, página. Hasta el otro mes. espere, man. Pero espere, mano. Caramba, tú estás también. Dime, Paulita. Sí. Paula, ¿me estabas diciendo algo? Y si la actividad que nos vas a dejar es la misma que ya está en Webción. Es esa misma. Sí. Ah, listo, profe. Para explicárselas, necesito mostrárselas. Profe, ¿puedes quitar esa cosa que vea acá está en la pantalla para poder seguir, por favor? Listo.
Bueno, chicos, le tomamos pantallazo, porfa, a los que no alcanzaron a tomar apuntes para explicarles la tarea, por favor. A la 1. A las 2. Listo, se fue lo que estaba en pantalla. Póngame atención. La explicación es muy sencilla. Yo voy a encontrar en ese escrito, en esa tarea, una serie de cositas que me van a indicar que estoy hablando en pasado. Por ejemplo, last night. Por ejemplo, last year. Por ejemplo, yesterday. Por ejemplo, you were 4 years old. Otro ejemplo. Last night. Otro ejemplo. What. Si está en pasado, ¿va con can o con could? Con could. ¿Listo? Pasado, could. Ahora, ¿cuál es la tarea de ustedes? Poner si es can o could. Poner si es can o could, si es afirmación o negación. Por ejemplo, la primera me está diciendo I go to the party last night because I was sick. Dice, yo ir a la fiesta anoche porque yo estaba enfermo. Pregunto, could o couldn't? Couldn't. Couldn't, profe. ¿Por qué couldn't? Porque es una negación. Porque es pasado. Listo, negación. Yo no pude ir a la fiesta anoche porque estaba enfermo. ¿Ya? Y también porque es pasado. ¿Ya? Sencillo. Eso es lo que tienen que hacer. Sí, está fácil, profe. Son tareas muy sencillas que les estoy dejando. Cuando les deje la tarea difícil, ahí sí. O sea que hay que No, escribir si no, es tú pasado no me presente. sacas tareas difíciles. Ya, no es nada más. Profe, o sea que hay que Sí, escribir si es estoy pasado arriba. presente. Dime, Esteban. O sea que hay que escribir si es pasado presente. Tienen que escribir can, can't, could o couldn't. Ah, ok, profe, gracias. ¿Listo? Sencillo. Bueno, chiquitos. Los dejo ya para que se vayan a la siguiente clase. Feliz resto de día, feliz resto de semana. Felices vacaciones. No se olviden. ¿Vacaciones? No se olviden, Sí, el chicos. viernes salimos. ¿Qué? Escúchenme bien. No se olviden que a las 11 de la mañana me veo con los estudiantes que deben hacer nivelación. Chao. Bueno, Ay, qué profe, bonito, chao, profe. gracias. Chao. Profe,